Buenas noches, vamos a hablar sobre un conversor AC/DC con celdas Viena para una aplicación de HVDC o alto voltaje de corriente directa. Este paper fue presentado por Jinhao Yang de la Universidad Marítima de Shanghái y vamos a ver y a comentar un poco de su contenido. Empieza mencionando los tres tipos de rectificadores que se emplean el- en los procesos de aplicaciones de HVDC. En este caso está el puente rectificador de media onda, de onda completa, y el rectificador Viena, que es el rectificador sobre el cual trata este paper. Entonces vamos a darle una pequeña revisada a los rectificadores de media onda y onda completa. Primero que todo, entonces vamos a ver el rectificador de media onda. En este caso tenemos el circuito de que se compone por la fuente, un diodo, este sería un rectificador monofásico, media onda. Se compone por la fuente, un diodo y una resistencia de carga. La gráfica superior sería la señal de entrada, la cual es una señal senoidal con un voltaje máximo Vmax o Vs. Y en la gráfica de abajo podemos observar la salida. En este caso, el pico negativo de la señal de entrada se está eliminando, se vuelve cero. Y por eso se tiene desde pi hasta 2pi que el valor de la señal de salida es cero. En este caso se duplica el periodo y se divide la frecuencia. En el caso del rectificador de onda completa, acá tenemos un rectificador de onda completa trifásico. Se tienen las tres señales de entrada, cada una representando una fase y teniendo un desfase entre ellas de 120 grados. Y los diodos controlados para poder hacer una rectificación. En el caso de la rectificadora de onda completa, se multiplica la frecuencia de entrada por la cantidad de fases que se tenga y esa sería la señal de salida en, en DC. Volviendo a el paper, entonces nos presentan el circuito del rectificador de Viena, en este caso también un circuito trifásico, y sus componentes principales. Los componentes serían la inductancia representada por el valor de Ls, los diodos, en este caso cada uno representando una de las celdas, cada una de las celdas, y los capacitores de salida. Luego nos presentan el circuito monofásico de un rectificador Viena con los mismos componentes. En este caso, el DP1 y DP2 lo que hacen es cargar los capacitores que se encuentran C1 y C2 respectivamente antes de que empiece a entrar en funcionamiento el rectificador como tal. T1 es la llave de switch que se tiene para estar en las diferentes situaciones del rectificador y los otros diodos permiten la rectificación de la señal de entrada. Entonces aquí vamos a ver tres momentos en los cuales toma tres direcciones diferentes la corriente. En este primer momento es cuando se enciende el rectificador. Aquí la corriente sale de la fuente, pasa por el diodo P1, el diodo P5 ve un voltaje inverso, entonces no permite el paso de corriente y sigue fluyendo la corriente hasta el capacitor 1 y va a tierra. En el momento 2 es cuando el switch se cierra por medio del pulso o control que se tenga y en este caso va de la fuente, energiza el inductor L1, pasa por el diodo 1, en este caso el diodo 3 se ve sometido a voltaje inverso, por ende no permite el paso de corriente.
la llave está cerrada y por ello el transistor permite el paso de corriente y luego D6 también se ve sometido a voltaje inverso. D4 permite el flujo de corriente y llega a tierra. Y en la última situación es cuando el switch se encuentra abierto. Entonces en este caso sale también la corriente de la fuente de entrada, energiza la inductancia. D3 se ve sometido a un voltaje inverso, no permite pasar corriente. D1 permite pasarla. En este caso D2 también se ve sometido a voltaje inverso, no permite pasar corriente. Y nuestro switch está abierto. Por ende, se genera un circuito abierto y el único sentido de paso de corriente sería a través de D5 hacia el capacitor 1 y luego hacia tierra. La configuración para este tipo de conversores es una configuración en cascada, es una configuración modular, la cual permite que la salida sea la suma de cada uno de los módulos de rectificadores Viena que se tienen, dependiendo tanto de el requerimiento que se tenga para la aplicación como el presupuesto que se tenga, pues se puede realizar una modulación entre la cantidad de rectificadores Viena que se deseen emplear. Y la salida respectiva es la suma de todos los módulos Viena. El paper también presenta un análisis a profundidad acerca de el voltaje de voltajes y corrientes que pasan a través de estos rectificadores, aunque para nuestra aplicación no es tan relevante, para esta explicación no es tan relevante, entonces se va a dejar de un lado la explicación un poco más técnica y se trata más sobre observar las señales de salida. Entonces, en este caso, acá podemos observar los resultados de la simulación, en los cuales se ven los voltajes de salida de BC1, del capacitor 1 y el capacitor 2, en el rectificador trifásico Viena. Y en la parte de abajo podemos ver las corrientes de entrada, I1, I2 y 3, y las referencias también en valores de amperios. En otro de los gráficos podemos observar los voltajes de salida. En este caso pues se puede ver el incremento de voltaje en la salida con los módulos Viena y cada uno de los resultados de los módulos como tal. Esta sería otra de las gráficas, la cual muestra las señales de corrientes de entrada en I1, I2 y 3 hasta I9 y las referencias de IREF1 hasta IREF9 también en cada uno de los módulos de cascada Viena. Por último, una de las conclusiones que se puede tener es que, como se puede observar en las gráficas, se puede incrementar el voltaje, eh, además de que debido a su configuración y topología tiene bastante diversidad de aplicaciones, ya que es modular y se puede ajustar a las necesidades que se tengan en la aplicación. Y se propone generar pruebas para observar su comportamiento y qué tanto se ajusta en problemas como generación de energía eólica, principalmente en sistemas que se manejen altos voltajes y además generación de poder por medio de corrientes oceánicas. Para hablar un poco más del rectificador Viena, entonces este fue creado en el año 1993 por Johann Kohler en la Universidad de Viena.
la Universidad Técnica de Viena, y sus ventajas frente a otros rectificadores convencionales es que tienen una menor pérdida al momento de conmutar, además de que no requieren, en este caso de una configuración trifásica, no requieren de un punto neutro. Solo se necesitan los tres cables, uno para cada fase, y permiten su control por PWM. Su comportamiento de salida es principalmente resistivo y cuando está bajo cargas bastante desbalanceadas, sigue manteniendo una respuesta bastante confiable. Entonces, esto hace a este rectificador bastante bueno e importante para la industria. Algunas de las aplicaciones para este tipo de rectificadores es en las fuentes de alimentación de telecomunicaciones, en fuentes de alimentación que no pueden ser interrumpidas y en conversores de sistemas donde se empleen entradas o etapas de entradas AC. Eso sería todo por este video. Muchas gracias y hasta luego.